Bueno, vamos a la segunda parte de la sesión que corresponde al cálculo del tamaño de la muestra. Y ahora vamos a hacer el ejercicio utilizando el software que se llama Epidat. Es un software de uso gratuito que tiene un muy buen módulo de muestreo, tanto en sus dos versiones. Hay una versión 3.1 y una versión 4.0. Yo la verdad la que uso en este caso es la 3.1 porque creo que tiene el mejor módulo para el aleatorio simple. La versión 4.0 tiene ya incluso incorporados algunos elementos para estratificar, conglomerar, etcétera, ¿no? Pero para el caso de el aleatorio simple me parece que es súper útil porque nos da dos opciones que son sumamente, digamos, benéficas para la explicación, ¿no? Ya más allá de la precisión de cálculo, yo decido usar esta porque me parece tremendamente pedagógico su estructura. Voy a compartir la pantalla y lo voy a abrir. No sé si ya ahí lo ven, por favor me confirman, ¿no? Cuando lo vean. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, ya lo vemos. Gracias, Rosendo, gracias. Fíjense, en el Epidat lo que nos va a pedir, y van a ver lo sencillo que es. Yo quería empezar diciéndoles de dónde saca a veces el software lo que vamos a ver, ¿no? Para que no se sorprendan, no crean que es magia, ¿no? Luego hay gente que piensa eso. Y la verdad es que no, hay una teoría que como pudieron ver es muy simple o muy sencilla y en eso radica su elegancia, ¿no? En que con elementos que podemos obtener de una muestra muy simple y a partir de la media, como ya vimos, todos los demás indicadores que hemos estado, los estadísticos que hemos estado conociendo y definiendo, todos se derivan fundamentalmente de la media. Entonces, a partir de eso, llegamos hasta la estimación del valor de Z y de los intervalos de confianza, ¿cierto? Bueno, ahora, gracias a que conocemos el valor de Z, podemos también estimar el tamaño de una muestra de población. Lo que estaba comentando hace un momento, Rosendo, es bien importante y voy a adelantarme al comentario. Fíjense, cuando uno quiere incrementar el nivel de confianza, realmente lo que ocurre es que se requiere mucho más muestra. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, acuérdense de la curva de la normal, estoy ampliando la cantidad de población debajo del área de la curva. Del 95% me voy al 96%, ¿no? Entonces le quito medio punto de cada lado de la cola. Ya no es 2.5, ahora van a ser 2. Yo quiero incrementar al 97%, pues le estoy quitando medio punto más de la cola, ¿cierto? Entonces, la estimación de la población debajo del área de la curva crece y por lo tanto reduzco también el margen de error. Claro, para llegar a eso, pues requiero extraer más muestra del universo que quiero conocer. Mi muestra, por lo tanto, deberá ser más grande. Algo más o menos similar va a ocurrir cuando yo reduzco el tamaño del error, pero fíjense lo interesante, cuando reduzco el tamaño del error, lo que estoy haciendo es reducir el margen que tienen para fines prácticos mis intervalos de confianza. Es decir, en lugar de ser más menos 5, va a ser más menos 3. ¿Sí me explico? Entonces, lo que voy a hacer en este ejercicio es mostrarles a ustedes cómo se extrae el tamaño de la muestra usando el software estadístico Epidat, la versión 3.1, que insisto es un software desarrollado por la Xunta de Galicia, junto con la Organización Panamericana de la Salud. Fíjense, si ustedes se van, tienen un montón de utilidades aquí, ¿eh? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden tener las distribuciones de probabilidad, pruebas diagnósticas, tienen un montón de cosas, hasta análisis bayesiano pueden hacer aquí, ¿no? Es muy poderoso. Pueden hacer pirámides demográficas, quedan bien bonitas las pirámides que se hacen con el programita, pero yo me voy a ir al módulo de muestreo, porque es el tema que corresponde, ¿no? Y me voy a ir a donde dice cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, yo primerito me voy a ir al módulo o a la opción que me dice proporción. ¿Ya vieron? Y va a abrir un cuadrito de diálogo rapidísimo. Y fíjense qué es lo que dice el título de este cuadrito. Tamaños de muestra y precisión para estimación de una proporción poblacional. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos estudios? Es bien difícil, pero bien difícil a estas alturas de la vida,
que haya temas que no tengan una sola medición. O que si ustedes están planteando llevar a cabo una encuesta, no hayan hecho un piloto para calibrar su cuestionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de verdad bien complicado que ustedes tengan una población totalmente desconocida o parámetros o estadísticos totalmente desconocidos. Seguramente en algún momento ya se hizo algún estudio. Seguramente en algún momento ustedes hicieron un piloto para calibrar cuestionario. Hay herramientas y elementos que tenemos siempre para estimar ciertas posibilidades. Por ejemplo, cuando están pensando en intención de voto, pues hay un montón de encuestas que ya han hecho rastreo, incluso seguimiento anual de intención de voto, ¿no? Y nos dicen, para tal partido político, la intención de voto histórica es del 18%, por ejemplo, ¿no? O la intención de voto para tal partido en tal región es de tanto por ciento. O bien la percepción de inseguridad a lo largo de las últimas 10 décadas en tal entidad de la República o en tal municipio es de tanto. De tal forma que hay ocasiones en que ya conocemos ciertos parámetros o ciertos niveles. Por ejemplo, en México hay una muy elevada percepción de corrupción. 75%, si no me equivoco, más o menos, de la población en México estima que la corrupción es frecuente, muy frecuente en sus localidades. Entonces, si yo ya sé eso y quiero replicar la encuesta nacional de seguridad urbana, por ejemplo, o la ENVIPE, que son las que hace el INEGI, pues yo no me voy a ir a 50 y 50. ¿Por qué? Porque estaría cometiendo un error teórico al momento de diseñar mi muestra. Si ya sé que consistentemente la proporción esperada de casos o de población que percibe que la corrupción es frecuente o muy frecuente en una localidad, en un estado o en el país en general, yo cometería un error grave de diseño al momento de estimar la proporción de población que tengo que extraer, o mejor dicho, la muestra que tengo que extraer de la población, y entonces estaría cometiendo, insisto, un grave error. Vamos a hacer el ejercicio con la población total de México. 126 millones 14 mil habitantes, más o menos, ¿no? 126, 014, 123. Y yo ya sé que el INEGI me dice que el 75% de la población, alrededor o aproximadamente, estima que la corrupción es frecuente o muy frecuente. Entonces, yo tengo el tamaño de población y tengo una proporción esperada, aproximada siempre, desde luego, ¿no? A lo mejor es muy alto y me quiero ir un poquito más abajo para no equivocarme, me voy a 70%, ¿sale? Ahora bien, el software les va a pedir qué nivel de confianza quieren. Por norma, por convención se acepta, lo hemos dicho reiteradamente, que un 95% es, digamos, aceptable. Ahora bien, cuando uno diseña una encuesta, en realidad siempre va a estar determinado por el modelo teórico y por una cuestión real, efectiva, histórica y contingente, pero que es la que determina efectivamente qué podemos hacer y es de qué recursos dispones, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? En realidad, yo tengo pues tengo nomás para hacer 500 cuestionarios máximo, ¿no? Ya fui a una empresa y me dijo que cada cuestionario me cuesta tanto levantármelo, ¿no? Entonces, pues por más que yo quiera tener muchas encuestas, me limita en la parte de dinero, ¿cierto? Entonces, hay dos maneras de obtener el tamaño de la muestra aquí. La realista, que es esta, digamos, ¿no? De cuántos, digamos, cuestionarios puedo realmente hacer. Bueno, yo le voy a decir, ¿sabes qué? El mínimo de cuestionarios aceptable que yo tengo para mi estudio es de 200. Perdón, 200 cuestionarios. Y el máximo para el cual me asignaron recursos es de 700 cuestionarios, ¿no? Ahora bien, vamos a llevar un presupuesto que más o menos se ajuste y vémeles incrementando de a 100 para llevarle a mi jefa o jefe la opción de 200, 300, 400 o 500, ¿no? Este dato del efecto de diseño, por convención, casi siempre se deja en 1.
¿Qué significa eso? Es una corrección del error estándar que básicamente la intención que tiene es corregir ciertos errores que se pueden cometer en el momento en que se diseña la muestra. Entonces, le incrementas, digamos, tu nivel de precisión. Entonces, le dices, dame un efecto de diseño de 1. ¿Ya? Cuando ya le di todos estos datos, si se fijan aquí arriba, hay un iconito que dice calcular. ¿Ya vieron? Entonces, le dan clic en calcular y aquí ya tienen fundamentalmente el tamaño de muestra. Y fíjense lo que nos está dando el software aquí, me lo está dando al revés, ¿no? Me dice, mira, si tú levantas 200 cuestionarios, vas a tener una precisión del 6.3%. Es decir, 6% para arriba, 6.3% para abajo. Es decir, hay una precisión en realidad del 12, ¿no? Ese es tu margen que vas a tener. 6.3 para arriba y 6.3 para abajo, con una población de 126 millones y con una proporción esperada del 70%, ¿no? Porque aquí ya había un estudio previo que me dice que el 70 o el 75%, siempre en ese rango, estima que las autoridades o el gobierno es corrupto o muy corrupto, pero yo nomás tengo, mi presupuesto mínimo que me dieron es de 200 cuestionarios, o para 200 cuestionarios en función de que yo ya estimé que una empresa me cobra eso, o yo mismo estimo los costos de ir a levantar y cuánto me va a costar levantar cada cuestionario. Costo del transporte, pago a los encuestadores, renta de tabletas para levantar el cuestionario, etcétera, ¿no? Entonces, en promedio, cada cuestionario, supongan, les cuesta 300 pesos. Bueno, si tienen un presupuesto de 6,000 para levantamiento, pues no van a poder hacer más de 200, ¿no? Entonces, ese es el mínimo del que disponen. Ah, bueno, pues entonces ponen su mínimo y el máximo ideal que pueden tener, que sería de 700 en este caso hipotético. Y fíjense cómo en la medida en que se va incrementando el número de cuestionarios, el software les va diciendo qué precisión van ganando, hasta el de 700 cuestionarios, que les daría 3.4% hacia arriba y 3.4% hacia abajo. En estudios sociales sería totalmente aceptable. Ah, ¿qué creen? Hubo ampliación presupuestal y el máximo de cuestionarios que les dejaron es de 900, ¿no? Ah, ya le hicimos. A ver, recalcúlate la muestra, Saúl. Ahí voy. Y fíjense cómo con un nivel de 900 cuestionarios me voy a la precisión de más menos 3. Está todo dar, ¿no? Entonces, para una población de 126 millones de habitantes, 900 cuestionarios son suficientes para garantizarme un 95% de nivel de confianza y un 3% de margen de error. Ya vieron qué fácil es la vida con esta cosa, ¿no? Claro, desde luego ustedes ya se saben la fórmula, ¿no? Y si alguien les cuestiona, no, miren, yo en mi curso de estadística vi que el valor del tamaño de la muestra se obtiene al elevar el valor de z al cuadrado más menos q, y ya ahí se las desarrollan su muestrita, su digamos, formulita, y mi población es infinita o finita. Bueno, fíjense las diferencias, y este software permite, insisto, ser súper pedagógicos en esto. Vamos a suponer que la población no es de 126 millones. ¿Quién es de otro país que no sea México? Bolivia. Bolivia. ¿Qué población tiene ahorita Bolivia, Anita? Bolivia al 2021 estaba con 11.700.000 más o menos. 11.700.000. Cabe en el Estado de México, miren. Sí. Más o menos, ¿no? Bueno, miren, le voy a dejar todo constante y le voy a dejar 11.700.000 personas, que es la población total de Bolivia. Y todo lo demás lo voy a dejar constante, ¿eh? Y fíjense lo que va a pasar. Para esa población, ¿ya vieron? No cambió. 900 cuestionarios me van a dar el mismo tamaño de nivel de confianza, o mejor dicho, la misma magnitud o nivel de confianza y el mismo margen de error. ¿Se fijan? Esto para gente que no tiene idea de estadística le parece increíble. ¿Cómo que para 126 millones requieren 900 cuestionarios para garantizarme 95% y 3 de margen de error? Y cómo que para una población que es 10 veces menor necesitas los mismos. Claro, se requieren los mismos porque estamos trabajando con una población infinita.
y los supuestos de la población infinita son exactamente los mismos. ¿Qué está haciendo el software? Hacerme correcciones en su algoritmo interno respecto de esta proporción esperada. Supongamos que en Bolivia no hay tanta corrupción como en México, ¿no? Que allá ya tuvieron un presidente que sí combatió la corrupción y que ya no es el 70%. Hay mucha corrupción, demasiado. Bueno, estoy en el mundo ideal. No me quite la ilusión, Anita. Yo que quiero ir allá, Bolivia. Yo que quiero visitar allá. Bueno, supongamos que allá ya avanzaron en el combate a la corrupción y que la proporción esperada es de 40%. Y voy a dejar todo lo demás constante, ¿vale? Ahora veamos qué pasa. Como la proporción es menor, fíjense cómo se movieron relativamente los niveles de precisión. ¿Se fijan? Se cae mi precisión. ¿Por qué? Porque la proporción esperada es menor. Entonces el 1 menos P cambia el valor, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan que hay 1 menos P? Bueno, entonces, aquí al momento en que se está moviendo, me dice, ¿sabes qué? Con 900 cuestionarios, la misma población, pero una proporción esperada menor, te reduce, o sea, te va a ampliar el margen de error. ¿Sí me explico? Entonces, 900 cuestionarios no te van a bastar para el 3% que tenías. Supongamos que nos vamos a 1000 cuestionarios, yo recalculo, y fíjense lo que va a pasar con 1000 cuestionarios. Ahí sí alcanzo el 3% buscado, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una proporción esperada de 40. ¿Qué pasa con el escenario teórico de los 50? Ah, pues entonces tengo con los mismos, déjenme decirle que me dé de 100 el cambio, y fíjense cómo allí tenemos ya los cambios que me va dando de 100 en 100, ¿no? Para ir estimando en función de los recursos que tengo y del nivel de confianza que yo quiero. Fundamentalmente, al cambiarla al 50, mi probabilidad, o mejor dicho, mi margen de error, pues se va a estar moviendo y ajustando. ¿Dudas hasta aquí? Nada. Bueno, esto es cuando yo le pido la precisión y tengo número de casos. Pero ¿qué pasa si yo me voy a este de calcular el tamaño de la muestra? ¿No? Aquí, Profe, sí, dígame. una consulta. En caso de que no hubiera, no tendríamos por ejemplo, en este caso, se tenía el 75% de la población corrupta, digamos. Pero si no tuviéramos un estudio, un diagnóstico anterior, ¿qué dato le ponemos allí? Ah, bueno, el dato, Anita, es el que veíamos en la primera diapositiva de 50%, porque asumimos que la probabilidad de que alguien diga que el gobierno es corrupto es mitad y mitad, ¿no? Entonces, la proporción esperada cuando no tenemos datos previos es de 50%, aunque sería muy difícil, insisto, a estas alturas, que haya un tema que no haya sido para nada medido, ¿no? Todavía hace 40 o 50 años, quizá no, pero prácticamente ya a estas alturas, insisto, de la vida, pues hay un montón de estudios previos, ¿no? La búsqueda de la literatura, cuando estamos haciendo la investigación, casi siempre hay estudios ya previos, ¿no? Sobre corrupción, delincuencia, salud, efectos de ciertos fármacos. Hay un montón de datos que podemos tomar como previos. Por ejemplo, si hubiese vamos a suponer que yo quiero medir la eficacia del paracetamol en la atenuación de los síntomas de la COVID, ¿no? Ah, bueno, Pfizer presentó un estudio, Wyeth otro, y digamos que 1000 laboratorios o 100 laboratorios presentaron estudios sobre la eficacia del paracetamol en la reducción de los síntomas, ¿no? Ah, bueno, yo lo que haría si quiero hacer una, un estudio en mi país, pues agarro un promedio de todas esas estimaciones y lo tomo como proporción esperada, ¿sí me explico? Es esto que me está preguntando Nayeli. ¿De dónde sale la proporción esperada de estudios previos? A lo mejor usted hizo quizá, vaya, lo esperable es que cuando hace una encuesta cualquier persona, cualquier investigadora o investigador, es que haga un piloto, ¿no? No puede salir uno nomás a preguntar así, ¿no? El piloto se hace para calibrar cuestionario, para conocer y determinar justamente el tamaño de la muestra, ¿no? Y no irme en blanco. Entonces, lo esperable mínimo es que tengas un piloto. Si no lo tienes, seguramente hay estudios previos. Y si de plano no hay nada,
nos vamos a 50 y 50, ¿no? Es decir, proporción esperada por la mitad. Hay una probabilidad de 50% de que sea X, una probabilidad de 50% de que sea Y, ¿no? Y ahí me voy. Sí, sí le respondo, ¿verdad, Nayeli y Anita? No, está bien, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Raúl, eh, perdón, en ese mismo tema, la proporción esperada también sería la prevalencia que se ha medido del evento de interés. No, sí, en epidemiología se habla de la prevalencia, digamos, ¿no? O también en otros casos se habla de la incidencia, ¿no? Prevalencia e incidencia pueden ser tomados como sinónimos para estos efectos, solamente para estos efectos, se pueden tomar como sinónimos de la proporción esperada, ¿no? Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, si yo tengo o trabajo en una institución donde me dicen, ¿sabes qué? Hay recursos ilimitados para tu encuesta, ¿no? No te preocupes, tú hazme un buen estudio. Ah, bueno, pues entonces, como no tengo límites en términos de tamaño de la muestra, entonces le voy a dar que me calcule el tamaño de la muestra, no que me dé la precisión, dado que yo ya tenía previamente presupuesto limitado, yo ya sabía que me podía mover de 200 o 1000 cuestionarios, ¿no? Que fue el último ejemplo que pusimos. Pero en este caso me dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero un estudio súper preciso, ¿no? Y garantízame que me vas a dar 95% de nivel de confianza y una precisión de más menos 3. Ah, bueno, aún con ello, como me dijeron que no hay recursos limitados, yo le voy a decir, dame como mínimo 1% de error y dame como máximo 5% de error y veme incrementando de a 1 por 1 y déjame un error de efecto de diseño de 1, ¿sale? Entonces, yo le voy a decir acá que me calcule y miren lo que va a salir. Si yo quiero una precisión o un nivel de confianza del 95% con un margen de error de más menos 1 en Bolivia, con una población de 11.700.000, necesito una muestra de 9.596 cuestionarios. Bueno, si alguien tiene mucha lana, pues dirá, pues ahí va, ¿no? Están los millones, vete a levantarla, ¿no? Necesito saber con toda precisión ese dato. Entonces, vete y levántala. Ah, fíjense el tamaño de trancazo que hay en el número de cuestionarios. Si me voy al 2%, se reduce a 2.401. ¿Ya vieron? Ah, si me voy a 3%, mi tamaño de muestra es de 1.067. Si me voy a 4, de 601. Y si me voy a 5, fíjense, es casi el dato que obtuvimos al hacer la calculadora de 384 punto y algo cuestionarios, a un nivel de 95%, con el 5% y el modelo teórico de mitad y mitad. ¿Ya vieron? Es justamente lo que hicimos con la calculadora, nomás que aquí me lo está dando el software. Ahora bien, yo lo hice con los parámetros originalísimos del modelo teórico. Volvamos al ejemplo. Resulta ser que llegó Anita y le dijo al que está diseñando, no le hagas al loco, no es cierto que en Bolivia no hay corrupción y los indicadores se parecen a los de México. Entonces, pongamos que hay un 70% de percepción de la corrupción. Dejemos todos los demás valores igual y démosle calcular. Bueno, el tamaño de muestra que requerimos ya con este 70%, fíjense, se reduce de 9,000 y tantos que nos pedía para el 1% a 8,000. ¿Ya vieron? Queremos un 2% de precisión, se reduce a 2,000 cuestionarios. Queremos un 3%, se va a 897, 4% 500 y 5% incluso se reduce a 323 cuestionarios. ¿Ya vieron? Ahora bien, resulta que el estudio no es para toda Bolivia, que es para alguna ciudad chiquita, ¿no? Y supongamos que hay una ciudad que tiene 30,000 habitantes y que la queremos hacer la misma encuesta, pero allí en la población de 3,000 habitantes. Le estoy dejando los mismos parámetros y fíjense lo que me va a decir el software, ¿no? Que el tamaño de muestra es de 6,300 para el 1%, pero fíjense qué pasa cuando le vamos bajando. Casi es lo mismo, ¿ya vieron? Y estamos hablando de 30,000. Por eso yo les decía que el rango de 100,000, hay quienes estimamos que es muy elevado, porque fíjense qué pasa si lo bajo a 10,001. Lo voy a dar calcular
Y fíjense lo que pasa, 313. No cambia mucho el tamaño de la proporción, ¿ya vieron? ¿Y qué pasa si yo me voy a 2500? Ahí sí voy a tener, creo, un efecto. ¿Ya vieron? Ahí sí ya hay un cambio a 286. Entonces, por eso hay quienes asumimos que si le ponemos, por ejemplo, 9999, fíjense qué es lo que pasa. A este nivel ya se me va a 313. ¿Ya vieron? Y cuando me voy a 10.001, fíjense el cambio. 10.001, allí es donde me empieza a cambiar y se va de 200 a 313, ¿ya vieron? Y si me voy a 11.000, entonces el dato se va aproximando más hacia arriba, ¿ya vieron? Si me voy a 20.000, fíjense lo que pasa, se mueve a 318 y así hacia arriba, ¿ya vieron? Entonces, el umbral en realidad no está determinado por los 10.000 o los 100.000, sino que el umbral va a estar determinado por la proporción esperada. Porque fíjense qué pasa si la cambio a 50 con 20.000. Se va a 377. Se aproxima muchísimo a los 380 y tantos. ¿Y qué pasa si me voy a 10.000? En el modelo teórico del 50%. En ese momento se me va a 370, muy cerca de los 386, ¿cierto? Entonces, por eso hay quienes pensamos que arriba de los 10.000, dada la curva de distribución, si ustedes trazan una función, en realidad a partir de los 10.000 la curva empieza a suavizarse y a estabilizarse y el número de casos ya no cambia. Empieza a cambiar cuando le movemos nivel de precisión esperada y el margen de error que queremos obtener. Eso es lo que va a ir determinando junto también con el nivel de confianza. Ah, oye, ¿qué crees? Yo no la quiero al 95, la quiero al 99%. Ah, bueno, pues entonces vas a necesitar mucho más muestra. ¿Ya vieron? Se nos va a un nivel de confianza del 99%, a 6.000 y a 623 en el caso de un margen de error de 5. Ah, no la quiero con un margen de error de 5, la quiero con 1. Ah, bueno, pues ahí está al 99%. Entonces, ¿qué determina el tamaño de mi muestra? Nivel de confianza y nivel de precisión. Esos son los indicadores que van a estar moviendo esencialmente el tamaño de muestra que yo requiero para que la población esté adecuada y aleatoriamente o azarosamente representada. No sé si hasta aquí quedó claro esta parte de la exposición.